Al presidente le entregamos el 24 de noviembre una carta que hace un diagnóstico de cómo está el país y la educación. Esta carta no le va a tumbar al gobierno, como tampoco las movilizaciones que estamos haciendo van a generar crisis en nuestro país. Esta carta y las movilizaciones tienen como objetivo decirle, presidente, ponga o eleve las alarmas en el Sistema Nacional de Educación y Salud. Sí, el gobierno lleva 8 días, pero el día viernes 1 de diciembre murió un maestro en un transporte de carácter público. Y esta realidad sucede todos los días y las 24 horas en nuestro país. Necesitamos de manera urgente un Ecuador seguro y espacios educativos seguros. Por eso el presidente sí debe agilitar el nombramiento de los gobernadores o de personas a cargo, porque el fenómeno del niño está avanzando. Solo en Puerto Viejo 100 planteles educativos están amenazados y en todo el país son más de 4.000 escuelas y colegios que se encuentran amenazados por diferentes tipos de inundaciones o por el movimiento de tierras. Es decir, debemos evitar víctimas a tiempo y eso está en manos no necesariamente de recursos económicos. Por ejemplo, hoy el gobierno puede avanzar en articular a los gobiernos locales con el gobierno nacional de cómo vamos a enfrentar el fenómeno del niño. Pero no podemos seguir cruzados los brazos mientras 200.000, más de 200.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del Sistema Nacional Educativo. Sí debería preocuparnos al Ecuador que Estados Unidos, se acabó el año fiscal ya en ese país y las autoridades fronterizas señalan que más de 3.000 niños, niñas y adolescentes solo en este año fueron ubicados sin papá o mamá en las zonas de frontera. Es decir, nuestros niños o están siendo captadas por las mafias de la delincuencia organizada o están saliendo del Ecuador arriesgando su vida. Frente a eso es la carta que la UNE también le entregó al actual ministro de Educación. ¿Ya se pronunciaron? No, por eso mismo nos sorprende en los 8 días su silencio. Mientras la ministra del Trabajo señala que no va a publicar en registro oficial los 6 acuerdos ministeriales que nos obligaban a una esclavitud, es decir, a trabajar 12 horas, el ministro de Educación no ha dicho nada si va a publicar o no en registro oficial los acuerdos ministeriales que dejó el señor Lasso, como por ejemplo, echó abajo el proceso de ascenso para los docentes que tienen más de 25 años de servicio, es decir, los profesores que les formaron a los actuales ministros denominados jóvenes, a sus maestros y maestras se les está negando el proceso de ascenso a través de la transitoria 33ª porque tienen más de 25 años. Imagínese lo que es usted decirle a una maestra parvularia, a un maestro de educación general básica que vaya a sacar su PhD si quiere llegar a la categoría A, y no porque no podamos acceder a un PhD o los docentes no tengamos la capacidad intelectual, sino que el señor Lasso y la ministra de manera descontextualizada, sin empacho alguno, emitieron a última hora que hay que sacar un PhD. Por eso es que la UNE le ha solicitado a la Asamblea Nacional que se reactive el juicio político a la ministra de Educación y al presidente le estamos demandando que se declare en emergencia la educación por el bienestar de nuestros estudiantes, para enfrentar el fenómeno del niño, para debatir las políticas públicas en torno a los contenidos, para ir trabajando por espacios educativos seguros, entre otras realidades que están en el país. Entonces, ni la movilización ni la carta van a profundizar la crisis o van a tumbarle al gobierno. Lo que va a seguir profundizando la crisis y los problemas sociales es la actitud que el gobierno tenga y sus políticas para enfrentar las distintas problemáticas. ¿Va a continuar con las movilizaciones el gobierno o no se pronuncia? Bueno, hoy está presentado, está en manos del presidente las propuestas, está en manos del presidente el diagnóstico, es decir, el presidente debería dar una respuesta a estos problemas. Lógicamente, si tenemos un gobierno que busque atentar los derechos de las y los ecuatorianos, habrá movilización. No es un tema de tiempo, es un tema de entender que el gobierno tiene que enfrentar los problemas sociales de manera urgente. Por ejemplo, en la reforma tributaria no vemos que se hable de bajar el IVA para los pequeños negocios. Hay estímulos económicos para las grandes fortunas y sectores más pudientes. Esa es una crítica que le hacemos al actual gobierno. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que hasta diciembre de este año la movilización de capitales extranjeros llegue al 2%?
cuando estaba en el 4%. Eso es afectar la economía del país, presidente. Está dejando ir de sus manos el dinero para salud, trabajo y educación. Entonces, del presidente y del tiempo que él aplique esas políticas, dependerá que en este país no se reactive la movilización social.